Bienvenidos todos. Hoy con nuestros temas poderosos de los sábados de poder personal y en este gran mes que estamos hablando y sosteniéndonos sobre la sanación. Es el mes que estamos trabajando nuestra autosanación y hemos mostrado algunas herramientas para que cada uno de ustedes vea con qué conecta. Y realmente el tema de las plantas me apasiona. Hasta ahora lo estoy conociendo porque es un mundo maravilloso, pero también es amplio y por eso me encanta tener invitados especiales que también lo han hecho parte de su vida y que desde su experiencia han elaborado todo un camino alrededor de este tema. Estamos a tiempo de poder invitar a más personas, compartámoslo con otras personas que ustedes crean que necesitan este tema. Hoy vamos a estar hablando del poder sanador de las plantas y desde allí entrar a entender cómo esa conexión con esa alquimia que todos llevamos dentro lo podemos hacer cada vez más parte de nuestra espiritualidad también. Entonces, permítanme un segundo. Hola, Guaira, ¿cómo has estado? Hola Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas Muy bien tardes para todos. muy bien de verte, bienvenida. Con Guaira nos conocimos hace un año, un poquito más, en un encuentro de mujeres. Hablábamos de la ginecología ancestral. Realmente yo no soy la misma de hace un año, tampoco, ay, qué linda, mira con Javiva. Y nosotras empezamos a elaborar todo ese contacto con las plantas y lo que yo te digo, yo no soy la misma porque llegué a ese curso pensando una cosa y salí haciendo otra, conectando con las plantas, conectando con ese espíritu de la madre tierra. Guaira es la directora y fundadora junto con su esposo de Kimei Cosmética Natural. Tiene una huerta en su propia casa y la idea es conocerla un poco más. Sé que es ingeniera industrial, pero más allá de su profesión, elaboró toda su alquimia, ¿cierto, Mayra? Entonces, si nos cuentas cómo ha sido tu experiencia, cómo llegaste tú a todo este tema del poder sanador de las plantas, Mayra. Bueno, yo llegué a todo. Buenas tardes para todos, quiero saludarlos. Yo llegué a esto por una búsqueda interna. Ha sido un camino largo, yo les contaba en otro taller que comencé, digamos, el contacto con las plantas lo empecé en una escuela de permacultura y allí ya comencé a relacionarme un poco más con ellas y aprender un poco de los cuidados de la tierra y demás. Entonces ese fue mi primer contacto, mi primer llamado, pero sí es una búsqueda interior, una búsqueda que me dice hay algo más, siento como un vacío interno, hay algo más, y ese vacío era como el reencuentro conmigo en realidad, con mi propia alma, con mi ser, con mi alquimia. Entonces, básicamente fue ese camino que he venido transitando, uno sigue peregrinando, ¿no? Caminando. Completamente, Mayris. Y para mí, verdad, ha sido un gran privilegio conocer a una mujer tan joven, pero tan empoderada y tan sencilla, pero tiene una magia interior muy linda que te ha llevado a elaborar productos naturales. Más adelante les vamos a hablar también de todo lo que ella está elaborando y trabajando. Pero, Iris, cuéntale a la gente cómo pueden empezar esa conexión con las plantas. Realmente a lo largo de la historia nos alejamos, ¿cierto? Y empezamos a satanizar todo. Yo sé que esta palabra es horrible, pero satanizamos la ruda, el abrecaminos y decimos como eso era de las abuelas o eso quedó atrás. La misma religión se ha encargado también de vetar muchas plantas y bueno, hay tabús detrás de ellas. ¿Tú cómo nos puedes ayudar a entender y a comprender que es urgente esa conexión? Claro, es urgente la conexión con nosotros mismos y es urgente comprender que somos parte de la naturaleza, que somos seres que somos parte de ella, que no estamos distanciados, sino que nosotros pertenecemos a ella, que nuestro primer territorio y nuestra primer tierra es nuestro cuerpo. O sea, si ya con eso lo empezamos a sentir, empezar a cuidar nuestra tierra, nuestro territorio, comenzamos
a querer y entender cómo es el afuera y cómo cuidamos el territorio de afuera, de la tierra. Entonces, básicamente, el contacto con la planta es primero yo reconozco que soy parte de la naturaleza, somos como un microcosmos y la naturaleza es el macrocosmos. Y si vemos dentro de nuestro cuerpo, todo se refleja en la naturaleza. Por ejemplo, los pulmones pueden ser un grandes bosques, nuestra sangre puede ser los ríos, hay como una relación muy importante con la tierra. Entonces, a partir de ahí ya yo comienzo a desestructurarme, porque también es como desaprender muchas cosas y recordar también como de estas enseñanzas de nuestras abuelas o de nuestros abuelos. En mi caso, por ejemplo, mi abuela era la que me enseñaba mucho sobre plantas. Más que enseñarme era su ejemplo. Yo la veía a ella tomando planta, ella se curaba con las plantas, entonces es como verla a ella. Y todos los que están escuchando en este momento, eh, yo siento que resuenan mucho con las plantas, ¿sí? También tengo un bisabuelo que él curaba con las plantas, ya él lo hacía como de una manera más, como que era su oficio, ¿no? Su misión de la vida, inclusive, de hacer ciertos brebajes o pócimas y curaba con las plantas. ¿M? Entonces es muy interesante ver dentro de cada uno de su historia familiar quién se relacionaba con las plantas o qué planta, con qué primer planta uno tuvo la relación, ¿sí? Y empezar a recordar esa historia viva de las plantas, que somos eso, somos como una red viva, ¿sí? Que hacemos a través de las plantas y de la conexión con el cielo, con la tierra. ¿M? Total, y es ver que en cada planta realmente hay un poder mágico que acerca, hasta aprender a acercarnos con ese respeto, ¿no? Que yo la aprendía de ustedes también en estos encuentros y es, la planta no es de mi propiedad, o sea, no es que todo me pertenezca y lo arranco y lo quito, sino que me acerco en esa relación de pedir permiso, de toda esa Claro, conexión. es que hay una relación de reciprocidad. Eh, digamos que en la naturaleza una relación de reciprocidad se puede dar dándole alguna ofrenda a la planta o al árbol del cual yo voy a sacar algunas ramitas. Si no sacamos ramitas o flores por sacarlas sin ningún propósito, sino que las cortamos de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a la medicina que queramos hacer. Y muchas veces se les deja agua o alguna ofrenda, hoja de coca o tabaco o simplemente un gracias. Simplemente es mucho, digamos. El agradecimiento es todo. Total. La gratitud es lo más importante, porque de esta manera ahí ya empieza como ese vínculo de planta conmigo y de esa manera empieza la alquimia a suceder. Desde ese punto, inclusive antes, desde que si yo puedo tener una planta, no tengo que tener grandes extensiones de tierra, lo podemos hacer en una maceta inclusive, y allí comienza esa relación que yo tengo con esa planta, la cuido y le pido permiso para tomar su medicina. Cada uno lo hace a su manera, como sienta. Es como un momento muy, muy intuitivo, ¿sí? Como muy del corazón, del alma. Yo siempre digo en los encuentros, en los círculos, que lo más importante es despertar esa memoria del corazón, esa sabiduría del corazón. Como que tendemos a ser muy racionales y pensar como, bueno, estas son las propiedades y el nombre científico de la planta, pero hay algo más allá de eso y es que todas las plantas tienen un espíritu, ¿sí? Energéticamente hablándolo. Y esa es la conexión que hacemos cuando abrimos el corazón. Si simplemente tomamos un tecito y no nos conectamos, quizá nos va a hacer muy bien, pero si entramos un poquito más profundo, seguramente va a ser una medicina muy potente para nosotros. De hecho, recordemos que nuestros abuelos, abuelas se curaban con plantas. Hoy hicimos un jarabe en el curso
y Rodri, mi compañero, me decía, esto eran los jarabes de hace, los jarabes antiguos, ¿sí? Como los Claro. que preparaban las abuelas para sanar a sus hijos. Entonces es volver otra vez como a ese recuerdo de tomar plantas, que sí son muy efectivas, que los tratamientos con plantas son un poco más largos, eh, pero no por eso no tienen efectividad. Uno cree que el agüita que se toma es inocua y no, en realidad tiene todo un potencial para curar. ¿Mm? Así es, Mayris. La idea es que todos los que nos están escuchando, cuéntenos por el chat cuál ha sido esa planta con la que tienen conexión. Más adelante, Guaira nos puede estar explicando de cada una, y aprovechen a Guaira en todo ese conocimiento ancestral que ella tiene, hagan sus preguntas. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho que a los 7 años mi tía andaba por allá, una tía paterna donde Saibaba, yo no sé, a mí me llevaron a algo así de la India, yo no sé, no fui a la India, no aquí en Bogotá, pero cuando volvimos de ese templo nos bañábamos con unas plantas dulces y mis papás que nunca me han forzado como a una religión, y yo de niña recuerdo como la manzanilla, o sea, y sentía como muy ligero el cuerpo. Mi mamá también que la abre caminos, o sea, en mi casa se ha creído mucho en las plantas. Y creo que esa conexión es muy bonita también. Y cuando te conocí a ti, Andrea, y empecé a ver que había un mundo de plantas hoy vigentes y de muchas presentaciones también, porque en esta vida cotidiana a veces ponernos a hacer la tintura de pronto no es tan fácil porque no tenemos el tiempo, lo que sea, pero poderlos encontrar hoy en cosméticos, en aceites esenciales. O sea, hoy es mucho más fácil, digamos, tener acceso a esa sabiduría de la planta, a esa medicina para nuestro día a día. Para nuestro bienestar, claro. Es que es así, yo me acuerdo como una anécdota, mi familia por parte de mamá, eh, ellos iban donde un médico que curaba mucho con plantas, o sea, él hacía los baños con las plantas, porque resulta que las plantas tienen eh, digamos que además de solucionar los síntomas físicos, Fue un momentico la señal de Guaira. Síganos contestando por el chat con qué plantas se han unido. ¿Listo? Guaira, ya volviste. Estabas sí, contándonos una perdón, anécdota. se Tranqui. cayó un poquito. Entonces les estaba contando que el poder curativo de las plantas actúa sobre todos nuestros cuerpos, actúa sobre la parte física, actúa sobre la emoción. Hay muchas plantas, por ejemplo, que en este tiempo son súper aliadas para tonificar el sistema nervioso. Si hay personas que en este momento están transitando problemas de sueño, de estrés, de tensión, de angustia, entonces son plantas que van a aliviar un poco esa emoción, van a alejar un poco esa tensión y esa preocupación y nos permite como volver al centro, ¿sí? Ese es el propósito. Y pues a nivel energético también, si tú sabes y has visto de pronto que existen los baños con plantas, que me estabas contando un poquito, Sí. también, porque lo que ocurre es que la planta tiene la capacidad de absorber o neutralizar energía negativa de cualquier tipo y limpiarla, ¿sí? Entonces es maravilloso esta sabiduría que todos portamos, ¿sí? Solamente hay que recordarla. Total. Yo te escuché en un vivo que tuviste el sábado pasado o el domingo creo que fue, y tú decías que tú llevabas 15 años sin medicamentos, o sea, sin ningún tipo de medicamentos. Cuéntanos un poquito a nosotros cómo llegaste a eso y cómo es que has logrado tantos años sin Yo usar creo medicamentos. que eso viene de familia. Es que este médico que les cuento, bueno, él era como un médico homeópata, él te veía tu iris y te decía lo que ocurría y te recomendaba algunas plantas y algunos baños de plantas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso viene de familia, ¿sí? Mi familia no es de tomar medicamentos,
es más como de medicina alternativa, ¿sí? Em, entonces ya viene como ese código genético ahí, yo creo, de no tomar pastillas. Y sí, pues yo hace mucho tiempo que no tomo ningún tipo de pastillas. Digamos que mi medicina confío plenamente en las plantas, así. Una vecina me decía, yo le tengo mucha fe a las plantas, yo me tomo una planta que es de acá que se llama mayuyo para un dolor tenaz que tenía y con esa planta se curó. Entonces es como esa intención, esa actitud que yo tengo tomándome la planta, esa fe que yo tengo Total. tomándome la planta, eh, lo que nos va a hacer muy bien. Te pregunta Alejandra, bienvenida, que te dice que si así sean secas, las plantas también tienen sus propiedades o cambiarían. ¿Qué Bueno, opinas? acá es importante saber que si son plantas secas, si tú la hueles, Alejandra, si hueles la planta, si la tocas, la hueles, la sientes y sientes que todavía tiene esa energía vital, puede ayudarnos. Si son plantas que la dejamos por allí a un lado, cogió polvo, no la reservamos bien, no la guardamos bien, y probablemente va a perder como todo su potencial medicinal y no nos va a ayudar muchísimo, no nos va a ayudar. Entonces es recomendable utilizar plantas, depende de la preparación que uno vaya a hacer, pero saber que si están secas, que tengan aroma, que tengan color, que tengan vida. ¿Mm? Ujú. Eso es muy importante. Mucha gente medio las ve en un color y las bota y de pronto no saben que se pueden poner a secar y que pueden reutilizarse en algún momento. Sí, digamos que cuando tú tienes una planta y no la vas a utilizar en el momento porque quizá no sabes en qué la vas a utilizar, pero la quieres reservar, hay varias maneras para reservarlas. Lo primero para almacenarlas es dejarlas secar súper bien, súper bien. Es decir, que no les entre moho por ningún lado em, y que tomen una como que sea em, como crunch, coge como una consistencia como crujiente. Crujiente, sí. De muchas plantas suele pasar eso, hace que ya estén sequitas y allí lo puedo reservar en un recipiente de vidrio, por ejemplo, asegurándome de que ya están completamente secas. ¿Mm? Ujú. Eso es súper importante. Y para los baños, te sigue preguntando. Para los baños hay varios propósitos. Por ejemplo, uno puede ser que se quieran hacer un baño para limpiar, ¿sí? Por ejemplo, limpiarse de tensiones, exceso de preocupaciones, exceso de ruido en la cabeza, mucho pensamiento, mucha preocupación, angustia, quizá de pronto de envidias, de pesadez, de sentirse cargadas. Las plantas son grandes, digamos que aliadas, compañeras que nos pueden ayudar en este propósito. Entonces podemos emplear plantas como ruda, plantas amargas, que tienen un espíritu fuerte, poderoso para que barra con todo. Entonces se puede hacer en luna menguante o luna nueva un buen baño. Un buen baño me refiero a que sea potente lo que vamos a hacer, la infusión, ¿sí? O la decocción, en este caso. Porque necesitamos esa fuerza, ¿sí? Que nos mueva y nos limpie. Entonces podemos utilizar ruda, podemos utilizar ajenjo, altamisa, salvia morada. Estoy nombrando como las de este territorio, ¿sí? De como Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Em, También podemos utilizar, ¿qué más se me ocurre? A ver. Ruda, ajenjo, altamisa, salvia El romero, morada, el romero es muy bueno también. romero, sí, romero también es muy buena.
Con este hacemos un baño de plantas amargas. Si lo que quieres es, por ejemplo, hacer un baño a los niños porque están muy hiperactivos, están llorando mucho, entonces le pueden hacer un baño de flores o de plantas dulces, como por ejemplo manzanilla, algo muy, 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 muy tranquilo, como toronjil, manzanilla, mm, puede ser un poquitito de lavanda, rosas, ¿sí? Algo que los calme, los aquiete. Eso es muy... Los baños Me son una encanta. maravilla. Divinos, son divinos. También te pregunta Flor que qué planta o infusión es buena para cicatrizar o desinflamar el abdomen. Lo que pasa es que ella recién sale de una cirugía, entonces hay que aconsejarla con cuidado porque es para toda la parte baja, pero ¿qué plantica podría hacerse un baño o todavía no? ¿Cómo sería ahí? Bueno, acá hay algo muy importante y es que al emplear una planta, vemos a la persona qué propósito tiene con la planta, qué necesita, más que recetas estandarizadas, ¿sí? Por ejemplo, para hinchazón de abdomen, entonces tómate un antiinflamatorio como caléndula, ¿sí? Como no generalizar, sino empezar a ver qué constitución tiene la persona, qué necesita realmente, qué medicamentos está tomando, porque las plantas también interaccionan con los medicamentos. Entonces puede potenciar o no el efecto de ciertos medicamentos. Entonces es muy importante. Viste que a veces dicen como, ah, mi vecina me dijo que me tomara, por ejemplo, tengo una persona que me dice, me dijo que tomara regaliz para, creo que era desinflamar, porque es un gran antiinflamatorio. Pero resulta que el regaliz, y ella no lo sabía, le puede aumentar la presión, ¿sí? Y ella es de presión alta. Entonces puede potenciar el medicamento y se puede armar un lío ahí. Claro, mejor. Entonces, solo porque la vecina me dijo, tal vez a la vecina le va muy bien con el regaliz y es su medicina, pero para cada persona tiene una planta con un propósito y lo que te digo, es muy importante saber qué pasa con la persona. En este caso, esta persona que pregunta, no vi el nombre, Flor. Flor, dice que sale de una operación. Mucha atención porque es preferible no tomar nada, Ujú. eh, porque hay muchas plantas que pueden, digamos que son vasodilatadoras, pueden exacerbar los síntomas, pueden aumentar el flujo de la sangre y puede llegar a causar una hemorragia, o sea, pueden suceder muchas cosas. Entonces, yo sugeriría, si es una cicatriz y hay dolor, inflamación, puede colocarse un emplasto de caléndula, por ejemplo, o caléndula con cúrcuma, que son poderosos antiinflamatorios, y colocarlo a nivel tópico, ¿sí? Esto básicamente hay muchas maneras de hacer emplasto, pero una, y que se las cuento, es hacer una decocción, es decir, dejar hervir 5 minutos flores de caléndula en un pocillo de agua. ¿M? Ujú. Flores de caléndula serían como unas 4 cucharadas, que quede bien cargado. Y luego esas flores y ese líquido lo voy a tomar con un lienzo o con una toallita y lo pongo en la zona. Si es una operación, tiene que estar ya ligeramente a temperatura ambiente. Sí, hay que tener mucha precaución. Y me lo voy a poner allí como para aliviar un poquito. ¿M? Eso es súper clave. Después, si quieren, no sé, de pronto cerrar un poquito más la herida, se pueden colocar aloe, la sábila es muy buena para cicatrizar, la caléndula es excelente regenerativa de los tejidos para cicatrizar, entonces es muy buena. Pero siempre tenemos mucha precaución con la administración de plantas. ¿M? Claro, cada planta tiene sus pros y sus contras y lo que tú decías, depende si está tomando medicamentos, ahí ya hay otro manejo. Y Guaira, para aprovecharte, que, por ejemplo, si necesitamos un botiquín básico,
no estamos tomando medicamentos, pero que tú digas, estas plantas no deberían faltar en la casa y con las que podríamos empezar a relacionarnos si nunca de pronto alguien haya como que tuviera esa relación con las plantas. Bueno, pues algo básico se me ocurren muchas cosas, pero bueno, empecemos, digamos, por la parte digestiva. Puede ser que tengamos manzanilla, que es súper raleada y es muy fácil de conseguir, que tengamos también hinojo, no es tan fácil de conseguir, pero es un aliado muy poderoso para, sobre todo para dispersar gases, sí, es muy bueno. Eh, Podemos tener también jengibre. El jengibre es un antiinflamatorio, es un antiviral, refuerza el sistema inmune, entonces puede que también nos sirva muchísimo para muchas cosas. Digamos que el jengibre lo que hace es aumentar el fuego de la digestión. Por consiguiente, nos ayuda a mejorar la digestión, el proceso de asimilar los nutrientes. Entonces, para personas que tienen mala digestión, que tienen hinchazón después de comer, que no sé, tienen muchos gases, flatulencia, diarrea, el jengibre dentro de muchas plantas puede ayudarnos, que es más una raíz. Bueno, eso así a grandes rasgos como para la parte digestiva. Sí, sí, Tener sí. alguna planta amarga también, eh, por ejemplo, una matricaria, una ruda, para hacerse un baño, o por ejemplo, la matricaria es muy buena para dolor de cabeza tipo migraña, cuando hay mucha tensión nerviosa hacia la zona del cerebro, necesitamos como barrer y despejar completamente la zona y comenzar a dilatar un poco esos vasos, esos capilares, para que la circulación tenga su flujo, ¿sí? Entonces la matricaria es excelente para muchas cosas, pero para migraña, por ejemplo, puede ser muy buena. Y pues planta amarga para cada tanto hacernos un bañito cada vez que nos sintamos pesadas, densas, de mal genio, irritadas, de mal humor, ¿sí? Tantas situaciones que vienen bien. En este tiempo que necesitamos fortalecer, por ejemplo, el sistema inmune, está bueno tener, por ejemplo, tomillo, que es un antiviral y un expectorante muy bueno, tomar té de tomillo. Em, Además que también favorece la digestión porque aumenta el caudal de la bilis. Entonces viene muy bien tomar tomillo. Y a ese tomillo lo puedo mezclar con un poquito de jengibre, por ejemplo. ¿M? También podemos tomar cúrcuma con jengibre y pimienta, es una triada que a mí me gusta mucho y que levanta, sube las defensas, eleva el fuego digestivo. La cúrcuma es un potente antioxidante, entonces nos va a ayudar a barrer y deshacernos de esos radicales libres. Em, Eso. ¿Qué más se me ocurre? Mm, de pronto tener, ¿qué más para subir las defensas? El ajo es muy bueno. La albahaca también, tecitos de albahaca con canela, es muy bueno. Para las mujeres, por ejemplo, un botiquín, esto lo estoy hablando todo como de infusión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Exacto. Es que es muy amplio el tema, entonces yo Total. puedo hablar Esto es horas. muy básico. Total. Exacto. Sí. Entonces, para las Para las mujeres que mujeres. Dime. tengan Ajá, sí, para las mujeres. ahorita respondemos a Camila. Para las Sí. mujeres que tengan irregularidad en su ciclo, que quizá pueden tener una menorrea, o sea, que menstruen muy poquito, quizá una planta, quizá no, una planta amarga puede ayudar bastante, porque las plantas amargas son emenagogas y estimulan el flujo de la sangre. Por consiguiente, vamos a hacer que pueda circular más sangre. Ujú. Em, y además estas plantas amargas también ayudan a los espasmos, son antiespasmódicas. Entonces, para estos cólicos pueden ayudar muchísimo.
pero si tienes si hay una menstruación regular o que tenga una cantidad, eh, digamos, normal, entre comillas, mm, podemos hacernos algo más tranquilo como un romero con canela o como simplemente una manzanilla, que también es antiespasmódica, alivia, calienta un poquito, la albahaca calienta un poco más, eso, así como a grandes rasgos, Caro. Y además que las plantas también tienen unas formas según los órganos. De algo así les entendía. Entonces hay unas que tienen la forma de un pulmón. Entonces como que las mismas plantas tienen ya información de cuál te sirve para qué órgano. Claro, es que a mí me gusta aprender las plantas de esa manera, ¿sí? Digamos, no tanto esa parte estructural em, como mental, ¿sí? De esta información de plantas la pueden encontrar creo que en Sí, internet hay mucho, hay harto, pero sí. digamos la forma en que yo me fui adentrando en este mundo de las plantas fue caminando por el monte, por el campo, oliéndolas, ¿no? Como activando esta parte sensorial, probándolas y ver si es amarga o si pica o qué pasa cuando la pruebo un poquito, cuando la huelo, ¿sí? Ahí ya me da una información. Y la forma que tiene la planta, en donde crece la planta, eso ya nos da toda la información, ¿sí? Por ejemplo, el toronjil que tiene la forma del corazón es una planta que ayuda muchísimo a relajar este órgano eh, de circulatorio, digamos, cardiovascular. Entonces es muy propicio para personas que tengan algún problema cardiovascular. El toronjil va a relajar. Eh, Plantas, por ejemplo, como el diente de león que crece increíble por Bogotá y por la zona de Cundinamarca. Es una planta que le gusta a la gente y que le gusta crecer en todo lado, ¿sí? Donde hay una grieta de cemento, allí crece el diente de león. Entonces es una planta que como él limpia, él está casi siempre en ciudades y él le gusta o su misión es limpiar el ambiente y eso mismo hacen nosotros. Limpia nuestro hígado, nuestro riñón. Su propósito es descongestionar, limpiar, drenar. Es una planta diurética que ayuda a eliminar toxinas a través de la secreción de líquido de orina. ¿Mm? Entonces es muy bueno. Entonces, esa manera de aprender a conocer las plantas es maravillosa porque es distinta. Es como a Claro. través de la observación, de, de empezar como a activar esa parte sensorial es maravillosa, de observar dónde crecen, ¿sí? ¿Qué crece al lado? Si no crece nada al lado porque no le gusta a la planta que crezca algo al lado, entonces eso ya nos trae mucha información. Muy lindo, Guaira. Vamos a contestar preguntas. Entonces te preguntan si el jengibre es mejor la raíz o en polvo. Mucho mejor la raíz, mucho mejor fresca. Natural. Resulta que cuando hagan la prueba, háganse en un té de jengibre de la raíz y háganse en un té de jengibre del polvo. Cambia Súper muchísimo. diferente, sí, se la Sí. no. De hecho, hay que ver cómo se seca el jengibre, porque, por ejemplo, si es al sol, bueno, puede que esté bien. El jengibre tiene mucha humedad para ser secado, ¿no? Estoy hablando de para ser secado, ¿cómo lo hacen? Muchas veces lo ponen al calor y cuando lo ponen al calor, el jengibre comienza a descomponer, a degradarse sus principios activos, sus componentes, su medicina. Entonces ya si lo tomamos, lo consumimos en polvo, no va a ser tan potente. ¿Mm? Ok. Camila te pregunta, ¿existe alguna planta que ayude a regular el apetito? Por ejemplo, para las dietas. A regular significa que no te dé hambre, Yo creo porque que hay sí, plantas que, dieta. yo creo que sí, ¿cierto? Porque hay plantas Sí. que son aperitivas y que te da hambre. O sea, para personas que tienen problemas Con subir el eh, peso. ¿con qué? Con subir de peso.
Hay unos que no subimos de peso rápido y hay otros que suben muy rápido y no bajan. Entonces, Sí, sí, entonces acá hay dos vías, ¿no? Una es como para personas que necesiten comer, digamos que tengan que comer y no les dé hambre, por ejemplo. Entonces las plantas aperitivas son las mejores, como por ejemplo un ajenjo. Es fuerte, es una planta muy amarga, pero es una planta que ayuda muchísimo a que te dé ganas de comer, ¿sí? Esa es una. Después, plantas para que te ayuden como a sentirse como saciada, ¿puede ser? Yo creo ujú, que a eso se refería. sí. Sí, que no dé hambre, dice. Que no dé hambre tan seguido. Bueno, ahí hay varias cosas. Uno es ver la ansiedad, como el tema de la ansiedad. Eh, entonces, puede ser con plantas que tonifiquen el sistema nervioso por el tema de la ansiedad y como esa tensión nerviosa, esa preocupación y que yo la lleno con la comida, por ejemplo. Hay muchas formas. Un dolor de cabeza por tensión nerviosa, bueno, hay muchas. Pero si es con la comida, entonces plantas que relajen y tonifiquen el sistema nervioso, como el toronjil, la lavanda, la manzanilla, tomarlo en infusión, hacerse un bañito, respirar profundo, eso va a ayudar muchísimo, sobre todo todo, toda la combinación, ¿no? Respirar, tomar la planta, si tienen cristales, conectarse con los cristales para ayudar como, sobre todo la amatista, que ayuda muchísimo a bajar como cierta densidad mental. Entonces es muy bueno. La Eh, albahaca también, ¿verdad, Guaira? La albahaca también ayuda a reducir esa ansiedad que a veces da. sí, la albahaca también ayuda, sí, es que es infinito este Sí, tema de el las plantas. catálogo, el boticario. Sí. Guaira, Y también, bueno, ¿sabes qué? termina. Termina y ya seguimos. Ah, bueno, la hoja de coca también ayuda muchísimo. Sea masticada, es como que es un superalimento y o la hoja de moringa también, que son superalimentos y que al consumirlos te sientes como, como llena. O sea, sobre todo eso pasa mucho con la hoja de coca. No te Mejor da dicho, hambre, no quieres comer, pero te estás alimentando de alguna manera. total. Este video va a quedar grabado porque yo sé que todos necesitaremos tomar apuntes de algunos consejos que Guaira nos está diciendo. Bueno, Sandy, bienvenida. Sandy te pregunta si existen algunas restricciones para el uso de bebidas de jengibre, cúrcuma, albahaca, etcétera. Algunas restricciones, sí. Casi todas las plantas que he mencionado, hay que tener precauciones con las mujeres embarazadas y en lactancia, casi siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algunas plantas que provoquen digamos, contracciones, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha precaución. Pero, por ejemplo, un jengibre puede tomar un poquito una mujer embarazada que tenga náuseas, ¿sí? Yo lo digo porque yo lo tomé cuando tenía como esa sensación, sí, náuseas, tomé un poquito de jengibre, un tecito no muy cargadito, más bien suavecito de jengibre. Eh, la cúrcuma, si hay contraindicaciones, puede ser que una persona tenga cálculos en la vesícula y y la cúrcuma puede disolver, no, más que disolver, puede soltar los cálculos, ¿sí? Nos ayuda a soltarlos. Pero ¿qué pasa? Si los cálculos son muy grandes, son, hay de muchos tamaños, digamos que sea así, puede obstruir, tapar los conductos biliares. Entonces ahí tenemos un problema. Esto lo estoy diciendo si una persona toma cúrcuma todos los días, ¿sí? Hay que tener precaución también si toman anticoagulantes, como warfarina. Hay otros, solo sé el de warfarina. Entonces, esto es para, por si yo empiezo a tomar cúrcuma todos los días, ¿sí? Entonces, que sepan que cuando empiezo a tomarlo todos los días, hay algunas interacciones con medicamentos o con situaciones en el cuerpo que tengo que saber y atender. ¿M?
Total. Guaira, y en estos 20 minutos que nos quedan, el tiempo se va muy rápido. Vuela. Por ejemplo, las personas cuando hace poco me preguntaban sobre el tema del desodorante natural, porque tú también los haces a base de plantas orgánicas, natural, y decían como no, han probado muchos desodorantes y no les funciona. Por ejemplo, que es uno de las, cuando uno hace esos cambios graduales del químico al orgánico, ¿qué tú recomendarías de ese cambio? ¿Cómo acostumbrarse? Porque es muy diferente, eso sí es distinto. Claro. Bueno, ahí ya pasamos a cosmética natural, em, Ya vamos que entrando es, al otro tema. sí, me encanta, porque hace 6 años y medio yo empecé a, digamos, creé una empresa de cosmética natural, pero ya venía siendo como para mí hace 8, 9 años más o menos. Bueno, cuando viví en Argentina. Entonces allí empecé a dejar el desodorante. Lo empecé a dejar así, como que a veces salía tan de apuro y se me olvidaba. Pero así empecé y me daba cuenta que, no me puse desodorante, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y con el tiempo, yo en realidad soy una persona que no transpira mucho, ¿sí? Y que no huele mucho. Ya por el tema de alimentación, eso está integrado, relacionado, ¿sí? De acuerdo a cómo tú te alimentes, de esa manera va a ser tu secreción de sudor, el olor. El mal olor no debería estar, ¿sí? Se genera mal olor porque se fermentan bacterias en las axilas. Muchas personas han utilizado por años los desodorantes químicos, ¿sí? Si ustedes tienen un desodorante allí, miren, lean qué tiene en la tapita. Casi siempre están en inglés o son nombres que ni entendemos, químicos, pero muchas veces tienen parabenos, tienen un componente químico muy alto y son antitranspirantes, que para nosotros, antitranspirante es lo mejor. No, porque tapa los poros. Y si los poros están cerrados, se taponan. Es como que por allí no puede drenar toda la toxicidad. ¿M? Entonces, nos estamos dañando y es como una forma de crear toxicidad adentro. Como esto no lo hacemos un mes, 2 meses, no, lo hacemos de por vida. Estamos utilizando estos productos como de uso diario por años, toda la vida. Y esto a la larga tiene sus consecuencias, ¿sí? Una consecuencia muy grave es el cáncer de mama, por ejemplo. ¿M? Entonces, aquí la invitación, y a mí me gusta hablar mucho del desodorante, porque sí, cuando una persona dice, bueno, yo voy a hacer el gran cambio, yo voy a empezar a usar natural, pero tienen que ver cómo se están alimentando también, porque una cosa va de la otra. Cuando una persona hace cambios muy bruscos en su alimentación, por ejemplo, hasta hoy comí carne, mañana me vuelvo vegetariano, el cuerpo sufre una tensión que no entiende qué pasó, ¿no? Entonces los cambios yo siento que se deben hacer graduales. ¿M? Ver cómo se siente el cuerpo, ver qué pasa en el cuerpo, ver qué necesita el cuerpo. ¿M? Después, eh, hacer como una limpieza, un detox. Si yo no me pongo desodorante y estoy sintiendo que tengo un mal olor, entonces me está diciendo que hay muchas bacterias allí queriendo salir. Y yo con plantas le puedo ayudar al cuerpo a que elimine las toxinas. ¿M? Eso lo podemos hacer, son procesos de detox con plantas o el que ustedes conozcan, ¿sí? Pero que sea de sacar y drenar un montón de material tóxico. Después de eso, y no hay que generalizar, porque hay personas que quizá no tengan que hacer este proceso de detox. Hay personas que quizás tarden 15 días, otras un mes, otras 2 meses. Eso está dentro de la química de cada persona. ¿Sí? Entonces lo más importante es no asustarse y no decir lo natural no sirve, el desodorante natural no sirve, o me raspó la axila, o muchas veces las personas se les pone negra, ¿sí? Porque están reaccionando ante este nuevo producto que le estoy poniendo. ¿M? Entonces,
Un consejo que me decían las personas, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Un consejo es aprovechar que estamos en casa y no usar desodorante. Y si me da olor, entonces estoy en mi casa, puedo lavarme cuantas veces yo quiera, puedo ponerme un poquito de jugo de limón, un poquitito, o un poquitito de bicarbonato, muy poquito, y lavarme. ¿M? Cuantas veces sea necesario. Así, esa es una forma también natural en el que el cuerpo se va limpiando, depurando naturalmente. Y le doy tiempo también y tengo paciencia, Exacto, y ¿cierto? es escuchar lo que tú dices, escuchar nuestro cuerpo, olerlo, porque ni siquiera le damos la oportunidad de que a qué huelo y ver qué hábitos tengo, porque esto hace parte, yo sé que esto es cosmética, Guaira, pero es el proceso de sanación. O sea, si yo quiero sanar y empezar a conectar con las plantas, puedo empezar por productos de esta manera. Por Claro que ejemplo, sí, porque cuando hacemos alquimia en cosmética utilizamos las plantas, por sobre todo, y utilizamos todas las materias son naturales, sí o sí, porque el cuerpo se nutre de lo que le ponemos en el cuerpo, sobre el cuerpo. total. Entonces, eso es súper clave, tenerlo muy presente de qué nos estamos poniendo, ¿sí? Como que los que estén escuchando acá se pregunten eso, ¿qué me estoy poniendo en la cara? ¿Qué me estoy poniendo en el cuerpo? ¿Qué me estoy poniendo en los dientes? Solamente para preguntarse, ¿no? Y para observarse y verse y sentirse. A ver, leo la crema de dientes, ¿qué dice? ¿Qué contiene? Si hay un alto contenido de flúor, porque generalmente lo tienen, esto como yo lo uso todos los días y unas 4 veces y quizá más en el día, entonces esto va a tener un efecto a largo plazo y dentro de 10 años van a aparecer situaciones en las que diga, ah, esta persona tiene esta enfermedad, algún tema hormonal, desbalance hormonal o problema de, bueno, de tantos tipos, por una de las causas y de la raíz es utilizar productos que contaminen, Sí, digamos. además que eso también estresa, o sea, uno a veces dice ando estresado, ando no sé qué, pues también tiene que ver tanto el emocional, pero como tanto sobrecarga de toxinas, de químicos sobre nuestro cuerpo. Y el cuerpo, lo que decía Guaira, son poros por todo lado, absorbiendo, 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 ¿qué le estamos dando? Claro, son como esponjitas que el cuerpo va recibiendo y se va alimentando todos los días de todo lo que le ponemos sobre el cuerpo. Entonces es para... Igual también es importante como la alimentación, que yo les dije de hacer cambios graduales. Yo siento que también hay digamos, hay cambios que los podemos hacer graduales, ¿sí? Y sobre todo en el uso de cosmética natural, porque entonces hay personas que dicen, no, entonces ya quiero todo natural y está bien y está muy bien porque es el gran paso. Pero, por ejemplo, cambio la crema. Ahora voy a empezar con la crema dental, desodorante y empiezo a hacer cambios, así como 15 días, en un mes, en otro mes hago otro cambio y así voy viendo. Dependiendo también cada uno como lo sienta, porque a veces Sí, son total. cambios así muy drásticos. Hay gente que le gusta más radical todo, como yo, a decir, yo empecé, ya quiero el cepillo, ya quiero el desodorante, pero lo que tú dices, uno se va escuchando y cómo se va sintiendo, porque si uno hace el cambio radical y enseguida va a decir, no, esto está muy pastudo, no sé, como con texturas distintas, ya no me gustó, entonces es mejor como intercalarlo, lo que tú dices, ir gradual. Claro, pasa por ejemplo a veces con el champú. Bueno, aunque con este que yo hago ha tenido muy buena acogida, pero hay tipos y tipos, ¿no? De personas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, utilizan los jabones, los champús sólidos. Yo no los he hecho, pero, por ejemplo, utilizan mucho y dicen, no, me reseca mucho. Resulta que ese champú que se ha vuelto de moda, porque también ahora es una moda, entonces Sí. me reseca mucho y entonces yo ya desacredito un poco lo natural. Y no tiene que ser así, porque si a ti te resecó, quizá al otro no. Entonces depende tu química, depende la composición de ese champú y si realmente es para ti o no. ¿Mm?
Bueno, Mayra, cuéntanos más de Kimei Cosmética Natural, cómo es tu página web y cuéntales también toda la formación que tú estás haciendo porque plantas hay un montón y creo que vale la pena que las personas que quieran profundizar en este tema pues te conozcan y puedan participar en algo. Vale, sí, ahí anoté el Instagram, es Kimei Cosmética Natural. Es un proyecto ecológico de hace unos 6 años y medio, que les cuento que fue cuando empecé a hacer ya, digamos, empresa y a desarrollar productos, digamos, ya para la venta, ¿sí? Porque primero tuve un tiempo de prueba y error, de investigación, y después sí empecé a desarrollarlos con toda esa confianza y certeza que estaba haciendo bien las cosas. Y después, ya hace 6 años y medio estamos con este proyecto. Nosotros sembramos las plantas acá en Tabio y a partir de ellas elaboramos muchas de las alquimias que tiene Kimei. Y hacemos productos de todo, hacemos para el cuidado personal, como el desodorante, el bloqueador, el champú, cremas para el rostro, tónico de rosas, bueno, un montón de productos. Entonces ahí les dejo igual el enlace, ¿no? En el Instagram o la página web también, que es www.kimeinatural, también pueden verlos. Eso. Y de los cursos, sí, es algo que me emociona mucho el poder transmitir siempre desde que día veía una foto desde el 2017 en Argentina. Estoy compartiendo en círculos, ¿sí? Entonces, me emociona mucho, a mí me gusta mucho transmitir, enseñar. eh, Además, soy profe de yoga, entonces esa parte como que se me da, me gusta compartir, me gusta mucho. Y los cursos, estoy dando uno ahora de herbolaria y alquimias de la tierra, que es maravilloso, y es para que nos conectemos cada una y cada uno con la sabiduría de las plantas, con la sabiduría que cada uno lleva internamente y que podamos realizar las alquimias y nuestros remedios a partir de las plantas. Entonces es maravilloso porque digamos que el propósito es empezar a autogestionar nuestra salud. De no darle esa responsabilidad al otro que me está diciendo que yo tengo tal o cual enfermedad, sino apropiarme un poquito de mí, adueñarme de mi salud, del estado de mi salud. Entonces, ese es el propósito del curso. Es maravilloso. Y paralelamente hago ruedas de plantas que son más para acompañando procesos depurativos con las plantas. Digamos que primero hacemos un proceso depurativo donde se limpia y luego se nutre el cuerpo, se revitaliza. ¿Mm? Y mañana tenemos un curso que yo voy a participar. Ah, sí, Voy a y preguntarles. mañana hay un curso maravilloso, lo dicta mi compañero Rodrigo, y él va a dar un taller de siembra, ¿sí? En tu casa, en la casa de cada uno de los que están escuchando, sea apartamento, sea, no es necesario tener un gran terreno para esto, ¿sí? Lo podemos hacer en macetas, en cajas. Él va a dar unos tips y unos conocimientos muy importantes para que la planta crezca bien, para nutrir el suelo, qué hacer en caso de que le llegue una plaguita, ¿sí? Entonces es un taller muy bueno. Haremos también purines, ¿sí? Como purines para nutrir el suelo. Entonces es muy bueno. Y Lo los que más, quieran, pues se pueden comunicar por el Instagram, yo creo, ¿cierto? sí, claro. A Guaira le pueden escribir por los mensajes directos. La verdad que me parece muy lindo que ellos dos que son tan sabios y que han hecho experimentos y han visto que son verídicos. Yo conozco la huerta que estuvimos con Daisy, que también está aquí conectada con nosotras, y que le mandamos un saludo bien grande. Sí. Hemos estado en tu casa viendo tu huerta y es hermoso. O sea, tú vendes también esos productos, Vaira, que los que salen de tu huerta, o eso sí, Sí, no tanto, ¿sí? sí, ¿Qué te tenemos sale? otro proyecto. Coliflor.
tenemos otro proyecto y es que estamos, sobre todo mi compañero y otro socio, otro amigo, están sembrando plantas medicinales. Digamos que acá en casa tenemos una tierra, un terreno, y allí sembramos plantas medicinales, hortalizas, alimento para nosotros o para la venta también, porque ya como que excedió nuestro consumo. Entonces también lo vendemos, hacemos mercados orgánicos y la gente se los lleva felices. Qué Eh, bonito. sí, y además hay otro proyecto que pues él tiene de siembra solamente de plantas medicinales, de todo, de todo, de todo lo que ustedes quieran y necesiten, es muy bueno y es un mercado orgánico, así que es maravilloso. Y lo orgánico es cultivado con amor, con cero químicos, o sea que eso es lo que también vamos a aprender mañana, porque a mí sí me gustaría uno desde su casa poder tener, aunque sea unas plantas básicas como el tomillo, la hierbabuena, como cositas que uno digamos que puede gestionar, como tú dices, su salud. Así que muy lindo todo lo que estás haciendo, Guaira. Gracias por compartir con nosotros aquí en Bienestar de por Vida. Nosotros tenemos un eslogan y es que una vida bien vivida es posible de por vida y para nosotros es posible tener una vida sana, una vida, si esto ya está en nuestras manos, a nuestro alcance, ¿por qué no hacerlo? A veces decimos, ni siquiera a veces preguntamos, Guaira, ¿cuánto vale, no sé, tu mercado orgánico? Ni siquiera preguntamos porque entran y decimos, es que eso es caro, pero la salud está en lo que comemos. Entonces, eso es súper importante. ¿Que a qué hora es el curso mañana, Guaira? Mañana el curso es a las 10 de 10 a 12. El valor es 35.000, dura 2 horas y es súper completo, es muy lindo. Si se quieren Exacto, anotar, ahí nos escriben o le escriben a Caro o me escriben a mí. ¿Se puede total, total. ingresar aún? ¿A qué? Sí, ¿Al al taller? curso. El curso es mañana en vivo por Zoom. Entonces pueden escribirnos, esto es hora Colombia, no sé, Leti, creo que tú estás en otro país, pero es bienvenidos todos. Ahí se acoplan al horario y qué bonito que descubran esa alquimia, como lo dice Guaira, esa alquimia interior, que todos tenemos esa capacidad. Sí, Guaira, además no sé si que quieres decir algo. este tiempo es súper importante, estamos como humanidad recorriendo un tiempo de transición y yo siento que es clave volver a la tierra, volver a sembrar, volver a cultivar nuestros alimentos. Esto ahora es muy clave para hacerlo en este tiempo. Entonces, saber cómo hacerlo y hacerlo bien está muy, muy bien, viene de la mano. Así es, Guaira. Y el próximo domingo de mañana a 8 también estaremos en un curso sobre sanando nuestro cuerpo energético a través de los chakras. Ahí también vamos a estar dando muchos tips, pues medicinales desde la energía, porque ese es otro cuerpo que también tenemos que cuidar. Entonces, Guaira, muchas gracias por ser tú siempre tan amorosa y gracias por permitirnos conocerte y ahí te estaremos contactando. Listo, Caro, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que sintieron el llamado para escuchar, para atender esta charla, así de sábado en la tarde lluvioso, un poquito por acá. Entonces, chévere, rico poder compartir. Muchas, muchas gracias. Listo, gracias a todas. Cuando quieran visitar a Guaira, está en Tabio, en Tabio, Dinamarca. Bueno, Guaira, Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias, Bueno, gracias. Gracias a bueno, todos por conectar. Que estén muy bien. Buena tarde. gracias, Carito. Chao. Chao, mi Guaira.